Muchas veces los grandes indicadores económicos parecen contar una historia, ¿sí? Pero cuando uno baja al territorio, escucha a los comerciantes y entra a una pequeña empresa, parece una realidad bastante más compleja, ¿sí? En Chaco las exportaciones crecieron con fuerza gracias a la campaña agrícola. Sin embargo, la actividad pyme continúa en terreno negativo, la industria manufacturera lleva 18 meses sin crecer y el empleo privado formal sigue perdiendo puestos. En un informe elaborado, ¿sí?, por la Federación Económica de Chaco, resume bastante esa contradicción con una frase contundente, y es que dos economías conviven dentro de una misma provincia. Queremos entender qué significan esos números en la vida cotidiana de los comerciantes, industriales y emprendedores, y qué condiciones deberían cambiar para que la desaceleración de la caída se transforme finalmente en una recuperación. Alfredo González es presidente de la Federación Económica del Chaco y lo tenemos conectado del otro lado para desasnar estos conceptos y un poco más, pero antes vamos a presentarlo. ¿Cómo estás, Alfredo? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. Ezequiel, ¿cómo están? Para vos, saludos y para todo el equipo, un gusto poder charlar con ustedes. Bien, la realidad bien y expectante, pensando justamente en tratar de desarrollar estos conceptos a raíz de este informe y de las economías regionales que también involucran a Chaco. Digo, el informe sostiene, leyéndolo detalladamente, que la economía chaqueña se está estabilizando pero en niveles deprimidos. ¿Eso quiere decir que Chaco dejó de caer o empezó a recuperarse, para entenderlo de alguna manera? Sí, entendamos un poco, para que aquí en la provincia, de los cuatro o cinco sectores que están manejando y están manejando los números macro a nivel país y que están en un progreso continuo, solamente tenemos el campo, no tenemos minería, no tenemos otras cosas más que el campo. Y eso tracciona bastante en una provincia como la nuestra. Por supuesto que tracciona a un nivel macro también de lo que es entrada de dinero y salida en sentido de exportaciones, pero en la economía real, en la economía día a día, la situación es idéntica a lo que pasa en todo el país, ¿no? Estamos hablando del comercio, el servicio, en la situación es idéntica a cualquier parte del país. Esa situación con la contracción fuerte que hay de hace mucho tiempo, principalmente en los dos últimos años, perdón, con respecto al consumo masivo, al consumo de la familia, eso viene en una contracción fuerte, bastante importante. El último mes a nosotros nos dio -4,1, una variante interanual. Si bien nos dio un positivo en intermensual, que lo hacemos en una medición desestacionalizada, en general ya tenemos una baja acumulada, lo que va de este año, de -6,7% más o menos en lo que son los principales rubros de consumo de consumo familiar, ¿no? Eso indudablemente pega mucho en lo que somos pymes, eh, y que, bueno, en la provincia el primer tomador de mano de obra, lamentablemente, es el Estado. Sí. Por segundo es el comercio y el servicio, donde más se siente también. Esto tomando en cuenta, hay que tener en cuenta también que no es solamente es una cuestión de baja en ventas, sino también en todo el país, pero principalmente en todo el norte, tenemos un gran inconveniente de la venta ilegal, digamos, de lo que es la competencia desleal, no solo ahora del contrabando, del ingreso de mercadería, sino también esta posibilidad que el gobierno nacional le dio al consumidor final de poder importar productos hasta $400, inclusive $3.000 y 50 kilos por courier, con prácticamente sin pagar impuestos, y esa mercadería, la gente que compra no lo trae para la familia, digamos, nadie compra $400 de zapatillas todos los meses, ni menos $3.000 de termos o de camisas. Eso se ingresa al país legalmente y son volcados a una gran cadena de comercialización informal que hay a través de las distintas plataformas digitales, Sí. y que indudablemente nos compiten, es una competencia totalmente desleal para aquellos que estamos dentro del comercio legal, ¿no? Y hablaste, Prácticamente sin costos. Y hablaste justamente esto, ¿no? De la competencia desleal, de las importaciones de productos, digo, zapatillas, termos, camisas. Y lo nexo también a algo que hablamos hace un tiempo ya con Adrián Palacios de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, justamente hablando del norte con esta cuestión del contrabando de golosinas. Digo, algo a una escala mucho menor, pero para tratar de llevar este paralelismo con lo que están haciendo en tu provincia bajo la gestión en donde
estás en el ente, digo, hoy los empresarios sienten algo distinto de lo que muestran los números, pensando justamente en que es incluso todavía más recrudecida la realidad que viven dentro del panorama. Vos sabés que no te escuché muy bien la pregunta. ¿Me podés repetir? Sí, si hoy los empresarios sienten algo distinto a lo que muestran los números que traen desde el gobierno nacional o mismo de algún informe, porque digo, más allá de estar con el tú a tú ustedes, con la gente ahí cercana para hacer los números y los registros, quizás hay una realidad que todavía golpea mucho más, pensando no solo en los medianos, sino en los pequeños, como hablaste en la anterior respuesta. Sí, por supuesto, son dos números distintos. Es claro que el gobierno nacional apunta mucho a establecer una estabilidad macroeconómica y que coordinamos totalmente que debe ser así, pero también lo que lo está faltando es una política para la micro y pequeña y mediana empresa, ¿no? El mismo presidente siempre lo dijo, que a la macroeconomía lo arreglaba él y a la micro lo tendrían que arreglar las grandes empresas, dijo. Y la realidad es que una grande empresa tiene su fundamento para cuál está creada, que es justamente ganar dinero y no va a estar preocupada en generar una política de derrame ni ningún tipo de que se vaya deslizando en un sistema microeconómico, digamos. No es la labor, no es la obligación. Esa obligación y la labor es de los gobiernos que tienen que generar este tipo de políticas. Y hablaste esto, ¿no? De las políticas, del labor del gobierno, digo, el principal problema para seguir entendiendo un poco el informe y llevarle al llano a la gente de Buenos Aires para entender y que esto deje de ser porteñocentrista, como estamos tratando de incluir dentro de los últimos programas, digo, el principal problema que muestra el informe hoy es la falta de ventas, la pérdida de rentabilidad o la incertidumbre, pensando justamente en el sector pyme. Bueno, el tema de incertidumbre se ha corregido un poco, no todo, pero se ha corregido bastante. Hay alguna cierta perspectiva. Sí, nos toca muy de lleno la baja en ventas por dos razones. Uno, por la pérdida la clásica pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que eso hace que consuman de una manera distinta y vayan cambiando de marcas, van bajando de calidad de consumos también. Y otro, por supuesto, por la competencia leal que tenemos ahora en dos frentes, ¿no? El contrabando y las importaciones directas que tienen nuestros consumidores. Ok, y esto del contrabando, la importación directa de los consumidores, me deriva justamente a una pregunta que tiene que ver justamente con las actividades de las pymes. Digo, ¿qué actividades pyme murieron en Chaco? Como para mostrar también un poco el panorama y si ves una posible recuperación más allá de la primera respuesta que diste. A ver, lo que pasa en la provincia no es ajeno a lo que pasa en otras provincias. Indudablemente el sector más golpeado es el de la industria y el de la economía regional es del primer cordón, que es el agropecuario, digamos, chico. Ese es el que primero está golpeado y con respecto al comercio es por falta de venta y la competencia que uno lleva. Siempre estamos hablando de el comercio legal, digamos, ¿no? Entonces eso nos afecta muchísimo y por supuesto también afecta mucho al margen de ganancia, a la pérdida de rentabilidad. Esa pérdida de rentabilidad constante hace a que en el primer paso no crezca, que sobreviva, y en el segundo paso te pase a la informalidad, que es lo que pasa hoy en Argentina. Más del 50% de la microeconomía argentina está inserta en la informalidad comercial, y eso es un gran problema no solamente para el comercio, digamos, para el comerciante que está legalmente establecido, también se nota mucho en la poca recaudación que hay, digamos, ¿no? Para tener en cuenta, hace 4 años atrás, o 3 años, en 2023 para atrás, nosotros en el comercio teníamos un sueldo en dólares de entre 400 y $450. Hoy el costo del salario del trabajador de comercio es de un millón, perdón, entre 1.000 y $1.200. Si llevamos si que realmente el trabajador está ganando 2 veces más, sí, el nivel de dólares sí, pero también está gastando 2 o 3 veces más, o 3 o 4 veces más en servicio, y eso le quita poder de compra, y ese poder de compra se siente mucho en la economía real, en la del día a día, ¿no? Y hablaste esto, ¿no? Del día a día, de la economía real. Dentro de esta frase que mencionamos al principio, de las dos economías en una misma provincia, me surgen
palabras, datos y frases que tienen que ver con que las exportaciones chaqueñas crecieron 47,9, mientras que la actividad interna siguió cayendo. ¿Por qué esa generación de divisas no termina de traducirse en más consumo, industria y empleo local? Porque los sectores que generan este tipo de números macro son los sectores que menos mano de obra requiere, digamos. Estamos hablando de lo que es nuestra provincia, no mucho conocen, nuestra provincia es muy agropecuaria. En nuestra provincia arranca con cosecha temprana de trigo por el mes de octubre, luego sigue el girasol, que también cosecha temprana, o es la última cosecha del girasol del país, como lo quiera llamar, primera o última, para nosotros es la primera, porque de ahí arranca después ya en lo que es fines de enero, febrero comienza con otro tipo ya comienza con maíz, con soja, con algodón, con sorgo. Es una provincia que genera mucho este tipo, además de la parte ganadera, digamos, ¿no? Entonces, esa generación que hay son números grandes, para una provincia, pero que tiene muy poca mano de obra, digamos, ¿no? Y esto de la mano de obra, de los costos para la provincia, me lleva a palabras, ¿sí? Empleo, inversión y confianza. Digo, casi la mitad de los empresarios espera mejorar dentro de un año, pero el 43,3% dentro del informe considera que hoy no es momento de invertir. Allá en Chaco y con la experiencia siendo presidente de la Federación Económica de esa provincia, ¿crees que hay esperanza de que esto mejore en pos de dar comida hacia más familias o la ves negativa por las medidas económicas que están bajando desde nivel nacional y que poco hacen desde el goteo para las provincias? Mira, te contesto en dos partes. Primero, que nosotros, al no tener un Ministerio de Producción Nacional, eso influye muchísimo porque no hay un poder decisorio ni tampoco una política activa con relación al sector, a todos los sectores pymes. Eso es algo que nosotros vemos muy dañino. Y después con relación a si hay esperanza o si hay expectativa, el, lo bueno o el problema que tenemos los empresarios argentinos, pymes, y principalmente los del norte, es que nosotros tenemos una resiliencia enorme, digamos, ¿no? Entonces, esté quien esté, siempre vamos a estar trabajando para poder abrir mañana nuestro negocio y que nos vaya mejor que hoy. Pero es una cuestión interna del espíritu que tiene el emprendedor y el empresario pyme en Argentina. Eso es lo que nos hace seguir sobreviviendo. Lamentablemente muchos han cerrado sus puertas o se han pasado a la ilegalidad comercial, pero los que todavía estamos siempre tenemos ese trabajo y esa resiliencia fuerte, ¿no? Más allá te cambia lo que es esperanza y lo que uno espera, sino por resiliencia. Creo que la resiliencia misma es la que nos lleva a seguir adelante y poder buscar distintas alternativas para poder abrir mañana y que sea mejor para hoy, más allá de los gobiernos, más allá de quienes lo esté llevando adelante. Por supuesto que la primera etapa, la parte, ya te lo dije, es contraproducente que en un país de casi el 99% de empresas pyme no existe un ministerio de producción, ¿no? Sí, es un panorama desolador, sobre todo de cara a lo que viene. Digo, empezando a agradecerte por la buena onda y la buena predisposición, Alfredo, desde el primer momento para ayudarnos a entender una economía que nos es ajena, lógicamente por donde vivimos, pero que no debería serlo, por esta cuestión propia de que todos representamos una misma Argentina. Me surge la pregunta de si ser pyme en Chaco tiene desventajas que desde Buenos Aires no terminamos de comprender, pensando justamente en esto que habías dado en la anterior respuesta y que me lleva al concepto de Dios está en todos lados, pero atiende en Capital Federal. Sí, totalmente. Tenemos un país centralista, no ahora, hace 200 años. El puerto sigue estando ahí, más allá que tiene preponderancia de otros puertos como Bahía Blanca y Rosario, pero indudablemente la mayor generación se van generando desde el centralismo, digamos, ¿no? Y bueno, ahí está un poco, y te cruza un poco la política que nosotros siempre le decimos a los legislativos de las provincias, que tienen que unirse realmente para poder llevar y armar la agenda desde el interior hacia el centro y no del centro hacia el interior, porque muchas veces hay buenas intenciones del centro general, pero lo que pasa es que la mirada es distinta y por ahí tenemos un país tan grande, Sí. tan inmenso y tan productivo y con mucha asimetría, que por ahí algo que se piensa en el centro del país puede llegar a funcionar
a ver, te separo, puede funcionar en el norte, sí, en el NOA, pero no en el NEA, digamos. Entonces, se tiene que ir adaptando a las circunstancias de las perspectivas que hay de cada sector, de cada región. Al tener un país tan grande, por eso es que toda la agenda que se lleva en adelante desde el centro hacia el interior no siempre funciona o casi nunca funcionan. Y esto que hablaste, ¿no? Del NOA, del NEA, el país extenso y la agenda que se lleva desde lo legislativo, también me lleva a la pregunta de si la infraestructura, el financiamiento y la presión impositiva termina de profundizar también esa desigualdad entre las regiones. Vos sabés que se cortó un poquito. Que te decía que hablaste del NOA, del NEA y el país extenso y la agenda legislativa, y me lleva a la pregunta básicamente si la infraestructura, el financiamiento y la presión impositiva termina de profundizar esa desigualdad entre las regiones. Sí, por supuesto, se siente mucho y mucha también por la falta de infraestructura que hay hace mucho tiempo. Y eso en la falta de infraestructura es una cuestión también que lleva a tener una gran cantidad de costos que hacen que nos quedemos fuera totalmente de lo que es la competencia interna y externa, ¿no? Y hablaste de costos, competencia interna, externa. Lo llevo a una noticia de estricta coyuntura que igual viene trasladándose hace mucho, pero mucho tiempo, por lo menos meses, que tiene que ver con este paro de los camiones, por falta de infraestructura en la ruta. Digo, en qué estado están y básicamente en qué están transportando la soja y los commodities de allá de Chaco, pensando justamente en mantener la economía local activa? Bueno, todo eso son situaciones que se van, que son disímiles según el sector donde esté y según el lugar donde esté de nuestro país. En nuestro caso estamos a 1000 kilómetros de lo que es la gran capital y el gran puerto, y todo eso se genera en costo, ¿no? Ok, o sea, es una barbaridad. Ahora sí ya tengo las últimas dos, Alfredo. Gracias por este tiempo. Digo, ¿qué modelo de desarrollo productivo imaginás para los próximos años? A mí me encantaría, Ezequiel, saber qué va a pasar la semana que viene, ¿no? Pero la verdad, siempre uno, te vuelvo con la resiliencia, es esto, resiliencia y seguir trabajando. Nosotros que yo te estoy atendiendo desde mi empresa, Sí. los dirigentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en la cual fui presidente y ahora sigo desde otro lugar, y somos todos empresarios, pymes. Entonces te hablamos desde ese lugar, ¿no? Te hablamos de la resiliencia y la gana de seguir progresando en nuestro lugar, en nuestro país, que nuestros hijos queden acá. Por ahí, la parte política nuestra, y hablo en general, Sí. acá, aquí generalizo, creo que no llegan a entender todo eso. Muchos de los que no dirigen y que somos nosotros los culpables que elegimos, no tienen la certeza de qué es lo que realmente están dirigiendo, y bueno, por eso cometen algunos errores, y esos errores se pagan caro y nosotros lo pagamos con nuestra caja diaria, y nos duele mucho y muchas veces no podemos llegar a sobrevivir a eso, ¿no? Y voy a hacer un juego lúdico para despedirte, una cuestión más lúdica. Digo, si dentro de un año volvemos a entrevistarte, ya pasadas las elecciones, y vos afirmás que la economía se recuperó de verdad, ¿qué es lo que tendría que haber cambiado en la vida cotidiana de una pyme para convencerlo? O para convencerte o convencerme. Primero tiene que haber una reforma tributaria, un reacondicionamiento tributario urgente para que todo el que es empresario pymes, que sea atractivo estar dentro de lo que es el entramado comercial legal en Argentina, como pasa en Paraguay. Vos te vas a Paraguay y comprá un chipá, comprá un pancho, comprá una gaseosa en un kiosco y te pide, dame tu RUT, te pide, necesito facturarte. Cuando generemos esa necesidad, porque es mejor facturar que no facturar, pero eso va a venir del gobierno, no del empresario. Mientras que tengamos esta presión tributaria, este descalabro tributario que tenemos, porque en cada municipalidad te cobran lo que les parecen para poder pasar de un lugar a otro, y para bajar una mercadería, para transportar lo que sea, y de ahí pasa a la provincia y después la nación. Entonces, de estos 160 y algo, casi 170 impuestos y regulaciones que tenemos, cuando sean, podamos hacer 10, porque en Paraguay son 3 nada más, indudablemente ahí vamos a tener una perspectiva mucho más clara, y que sea mucho más atractivo estar dentro de la legalidad que dentro de la ilegalidad comercial, ¿no?
Y ahora sí, Alfredo, te prometí que era la última, me surgió un bonus track que tenía que ver con esta cuestión de tu laburo. Entiendo que hoy por hoy estás en Huetala, ¿no? Esta cuestión de muebles en general, corregime si es que me equivoco. Me surge justamente la pregunta esto de... ¿Cuánto sufrió la caída del consumo esta cuestión de la fabricación de muebles, de la compra y venta, sobre todo en un contexto en donde también baja mucho el volumen de ventas y alquileres de departamentos y casas, producto también de una economía que no funciona como corresponde? Y ha bajado muchísimo. Bueno, nosotros estamos muy ligados, te digo nosotros porque yo soy fabricante de Sí. muebles, ¿no? Estamos muy ligados a la construcción, y la construcción, bueno, pública no, casi no existe, y la privada la pelea un poco, pero bueno, la privada en la Argentina no es tan grande como para mover un motor tan grande, ¿no? Ok. Y eso hace que todo lo que estemos alrededor con relación a servicios y también lo que es cualquier tipo de producto relacionado a la construcción, estemos pasando un momento también bastante complicado, ¿no? Bien, clarísimo, Alfredo. Muchas, pero muchas gracias por la buena onda, por la buena predisposición y ayudarnos a entender, insisto, desde el porteño centrismo de este estudio, cómo la Argentina debería ser, pensando justamente en una economía local como Chaco, que da indicadores de recuperación, pero que a su vez tiene algunas cuestiones por atender. Así que el agradecimiento es total y, insisto, desearte lo mejor de cara a lo que viene. Gracias, gracias. Y vos sabés que, bueno, me viene a la cabeza un poco lo que tuve la oportunidad durante la presidencia de Cambio de poder visitarle al expresidente Mujica en su casa, donde pasamos casi 4 horas charlando, y me quedaron muchas frases, ¿no? Pero cuando le pregunté qué pensaba de las pymes argentinas, me dijo: en las pymes argentinas hay un gigantesco motor, desparcido en un inmenso territorio productivo que se llama Argentina. Es un buen cierre que resume básicamente lo que todos querríamos que esté sucediendo hoy por hoy con la cantidad de pymes que lamentablemente están cerrando. Eso, espero, insisto, cuando volvamos a hablar, las declaraciones sean incluso un poco más positivas después de todo esto que están viviendo ustedes, que como ya tratamos bastante en el programa, las pymes son como hijos para ustedes y nunca es lindo que algo negativo suceda en torno a eso. Dale, te agradezco mucho y bueno, un gusto poder charlar con ustedes. Que sigan bien. Abrazo grande y buena jornada. Así pasó la palabra de Alfredo González, presidente de la Federación Económica del Chaco, dirigente pyme con trayectoria en CAME. Y como él ya lo mencionó, hablamos justamente del rol de las empresas, de la economía local, de la economía regional también, desde la perspectiva, insisto, de Chaco, una provincia que ya habíamos tocado con Jorge Capitanich, ¿sí? Que fue gobernador de ese lugar, intendente también de Resistencia, que mostró también un poco este caudal de políticas que no se ve representado justamente en el futuro y en el presente, por sobre todas las cosas, de los empresarios pymes.